Listo. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? Disculpa que tenemos unos temas técnicos, pero ya están solucionados. Ya. Nuevamente, gracias por participar en Spotify 2023. Hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos reuniendo no solamente a ISPs del país, sino traspasamos nuestras latitudes. Y es la segunda y con Aleje como para arrancar y te damos la bienvenida. Quisiera, por favor, si me permites, presentarte para quienes no te conocen. El licenciado Lucas Rossi es graduado en Comercio Internacional y con más de 4 años en Alejecom. Es responsable por el desarrollo internacional de los canales de ventas en África, Sureste, Asiático, Caribe y Norteamérica. Además de administrar cursos y certificaciones en Alejecom. Y agrego una cosa más, eres nuestro amigo, eres un amigo incondicional de Microtik México y que desde el 2018 que tenemos relaciones comerciales ha sido interesante esta sinergia que mantenemos desde entonces y por mucho tiempo más, ¿no? Y también nos acompaña la ingeniero Erika Cruz. Erika Cruz es la gerente de producto Alejecom para Microtik México. Quiero decirte que queremos decirle para quienes no nos conocen y si nos están conociendo hoy, que somos el mayorista máster de México de la marca del 2018 y para todo lo que necesiten saber de Alejecom, tenemos al ingeniero Erika Cruz como nuestra gerente de producto. Bienvenidos y sin más preámbulos, adelante. No, claro. Así que buenos días nuevamente. Te agradezco, José, por la introducción y más una vez les felicito por el evento. Estuvimos aquí el año pasado y estamos aquí en ese año nuevamente, siempre trayendo ahí contenido. Creo que si tú puedes confirmarme, José, tendremos algún invitado especial también, ¿no? Para la charla. Para que lo Sí, anuncie. tenemos dos personas que nos van a acompañar en los últimos 10 minutos a hablar de su caso de éxito. Erika, sí, me gustaría que usted nos ayudara a... Sí, claro, José, nos va a acompañar el ingeniero Ricardo López y el ingeniero Mario Hernández. En cuanto tú termines, ellos inician con su presentación, nos van a dar a conocer los casos de éxito. Mario tiene, me parece, 4 y Ricardo tiene 1 en la parte sur del país. Entonces, en cuanto tú termines, ellos inician. No, perfecto. Entonces, vale, adelante. Solo les pido que me permitan para compartir la pantalla. Creo que no, me estoy habilitado. Si lo tienes, Lucas, ¿tienes los privilegios? Todavía no. Perdón, Lucas. ¿Quién es vos? Perdón, ¿Yo eres la host, Erika? Ah, no, es vos, por favor. Ya. Listo, vale. Entonces seguimos adelante. Pues como bien saben, si ustedes tienen alguna consulta o alguna pregunta pueden hacer en el chat. Cuando finalicemos la parte de presentación, ahí tendremos 2 invitados que van a hablar un poco de su experiencia con las antenas de Alejecom utilizando el específico 11 GHz. ¿Ok? Empezamos con una introducción bastante rápida cuando hablamos de espectro electromagnético, ¿no? Como proveedores, sea de México, de Brasil, de cualquier parte del mundo, hay frecuencias que son libres, que son las frecuencias de 900 MHz, 2.4 gigas y el 5 gigas. Por ser frecuencias libres, obviamente, su utilización es algo bastante fácil y simple, pero por otro lado, porque son frecuencias libres, significa que mucha gente las utiliza y eso al final puede ocasionar una saturación del espectro, ¿ok? A ver, creo que se cayó mi permiso para compartir la pantalla. Quizás si puedes dejarme como co-host, creo que ahí No, es que entiendo. listo,
Ya listo. No, ya. Pues, así que uno de los puntos que hablamos es que por ser frecuencias libres, lo que puede ocasionar a medio o largo plazo, obviamente, es la saturación, la saturación del espectro. Y por eso que la frecuencia licenciada, sea en 11 giga, sea cualquier otra, el 15, 23, 80, 7, 8, 4, siempre viene como una opción, ¿no? Para que tengan una idea del mercado de Brasil, siempre me gusta traer en las charlas que en Brasil tenemos un promedio de 14.000 pequeños y medio proveedores. Oye, Lucas, ¿cómo los proveedores utilizan el 5 GB en Brasil entonces? Hay obviamente una gran parte de los proveedores que siguen utilizando la frecuencia libre, pero en puntos donde hay mucha interferencia, mucha saturación, obviamente que tienen que mover para una solución licenciada. Al primer punto, la frecuencia licenciada nos permite un espectro prácticamente 100% limpio, porque es una frecuencia que está solamente en tu utilización, en tu poder de utilización. Pero por otro lado, teniendo una frecuencia licenciada significa una inversión un poco más alta, ¿no? Porque los equipos, radios y antenas de la frecuencia licenciada tienen obviamente un costo más alto, porque al final sí te garantizan, por así decir, una capacidad, pero también una estabilidad de tu enlace más alta que el 5 GB, ¿ok? Por eso entendemos que en el mercado hay, claro, proveedores que siempre estarán con frecuencias libres, pero los proveedores, como van a mediados que van creciendo y se profesionalizando, entendemos también que la frecuencia licenciada al final siempre es una opción para quien tiene también un budget o tiene una estructura bien hecha en temas decimos de ROI, ¿no? Return of Investment, de una solución un poco más robusta que te garantiza todo eso. ¿Ok? Si comparamos el 11 giga con el 5, vamos a ver que, ¿por qué estamos hablando de frecuencias más altas? Nuevamente puede ser el 11, el 15, el 23. Vamos a notar que los cables que utilizamos, porque sí hay soluciones conectorizadas, tienen más pérdidas, ¿ok? Ese que el primer punto, cuando hablamos de enlaces de 11 giga, es que si yo estoy conectando el mismo cable que en 5 giga tiene 1 metro, y no sé, 0.5 dB de pérdida, si utiliza el mismo cable para una frecuencia más alta, por ejemplo, lo conecto un Nexfiber 11 giga a la antena, el mismo cable tiene más pérdidas, ¿ok? Eso por el tema del tamaño de la onda de la radiofrecuencia en antenas más altas, ¿ok? El segundo punto es que si no voy a utilizar cables para mis frecuencias o para mis soluciones 11 giga, lo que voy a utilizar son acoples directos con radios por un guía de ondas, ¿ok? Próximamente vamos a ver los tipos de acople, cómo los puedo utilizar, pero entendemos que enlaces licenciados o los utilizo con conectores normales como 5 GHz para radios específicos, pero la gran mayoría se utilizan de acoples directos justamente para ahorrar o como que evitar cualquier tipo de pérdida de señal o pérdida de potencia del radio, ¿ok? Porque el tercer punto, que creo que es el más impactante en ese sentido o el más característico de las frecuencias licenciadas, es que cuanto más alta la frecuencia, más propicio vamos a hacer para la parte de factores externos, ¿ok? Aquí hablamos del clima, creo que es el factor más común e impactante, por ejemplo, la lluvia, la niebla, es decir, que un enlace licenciado va a sufrir más en 10 kilómetros, por ejemplo, si está lloviendo, que un enlace de 5 GHz, ¿ok? Por eso que muchas veces también tenemos dos enlaces, un trabajando en 5 y otro en 11, porque al final lo de 5 te sirve como un backup. En caso que haya alguna falla por un factor externo del 11, el 5 te sirve por backup justamente por no ser tan propicio a cualquier factor que sea externo. Pero aquí vamos a ver después por la parte de cálculo que también por esa característica, ese concepto de microondas, que vamos siempre a trabajar con enlaces más cortos, en enlaces licenciados, porque la onda es diferente, pero principalmente porque serán más propicios o más sensibles, por así decir, con factores externos que te pueden afectar por la estabilidad o la capacidad. ¿Ok? Como hablamos por la parte de conexión, lo que se puede hacer en microondas, que no es tan común en la parte de enlaces
libres es la parte de conectar los radios, o por lo que decimos 1+0, que sería una conexión normal, ¿no? O sea, un radio conectado a la antena, en ese caso con un FlexGuide, un guía de ondas, conectado al otro lado. Pero si uno quiere tener aún más capacidad, en ese caso el doble de capacidad, algo muy común de hacer es poner o hacer un enlace que decimos 2+0. Es decir, que con una OMT, que viene como un tipo de adaptador con las flanges, voy a conectar dos radios de un lado de una antena y dos lados de la otra antena. ¿Okay? Eso me permite doblar la capacidad con el mismo número de antenas. ¿Okay? La solución es, y aquí creo que empieza a quedar un poco más distinto, ¿no? Un poco más variado, porque cada fabricante de radio, de microondas, tiene un acople distinto. Es decir, que si estoy manejando Cambium en 11 giga o no sé, o otras frecuencias, CI, Ericsson, no sé, Huawei, cada fabricante de radio tiene un acople específico para su enlace en microondas, y eso significa que tu adaptador, que es la OMTS o la flange, tiene que ser compatible con tu propio radio. ¿Okay? Son adaptadores o diseños, dibujos específicos de cada fabricante. ¿Ok? Ahí que obviamente viene Ailecon, claro, con una relación muy buena con todos los fabricantes, y ya trae conectores o adaptadores para los más distintos fabricantes. Cambium, NET, Ceragon, CI, Ericsson, Huawei, porque eso permite al proveedor al final jugar con distintas marcas, porque puede hacer una pareja, ¿no? La antena de Ailecon con cualquier que sea el radio, o por una polarización simples, que fue la que vimos, que es 1+0, tengo un radio ahí por detrás de la antena, como vemos bastante por el caso del B11 de Mimosa, ¿no? Es un acople directo, pongo una Mimosa de un lado, en la otra antena pongo otra B11 y están funcionando. O si yo quiero doblar mi capacidad, significa una OMT, ¿ok? Que está conectada por detrás de la antena y tiene salida para dos ODUs, significa dos radios. Y aquí tengo una conexión de 2+0, ¿ok? Eso es algo que se puede hacer en frecuencias licenciadas, incluso para el 11 giga, ¿ok? Pues ya por la pequeña introducción y porque entendemos que las frecuencias licenciadas son más sensibles a factores externos, significa también que tenemos que prepararlas para los factores externos. Y con eso viene, claro, mucha ingeniería cuando empezamos a desarrollar el producto, porque tenemos que garantizar que la antena va a performar bien en cualquier que sea el escenario, ¿ok? Así que traemos aquí, tenemos algunos ejemplos de qué submetemos la antena, qué tipo de pruebas submetemos las antenas para saber o asegurar al proveedor que la antena estará funcionando en cualquier que sea el escenario. El primer punto, no creo que es el ejemplo de México por las bajas temperaturas, quizá ahí por una sierra o algo, pero si miramos aquí al sur de Sudamérica, específicamente en donde está el Elecón, más por bajo ahí por Argentina, Chile, en las cordilleras, sí hace mucho frío, y por eso que las antenas, cuando las desarrollamos, ponemos en prueba en temperaturas de hasta menos 54 grados Celsius, ¿ok? Aquí lo que vemos es el feeder, ¿no? El alimentador de la antena. Fíjense aquí la lente, ¿sí? Que está chiquita ahí por debajo, la parte que fijamos en la antena y la OMT. O sea, tenemos todo el feeder, que es el secreto de la antena, que lo sometemos a menos 54 grados, porque tenemos que asegurar que el aluminio, el plástico de la lente, lo que utilizamos para pegar las etiquetas, el tripolo, el subreflector, los tornillos, todo tiene que estar fijo, tiene que estar trabajando, funcionando después que lo promovamos en menos 54 grados. ¿Ok? No pueden estar rígidos, por así decir, porque eso significa que en un escenario como ese, donde incluso está la antena, todo estará trabajando bien. Que lo que pasa con el frío puede ser que los
componentes o los materiales estén un poco más rígidos, y al final, si están rígidos, significa que están un poco más sensibles, ¿no? Que cualquier impacto o un viento más fuerte puede dañar la antena, y por eso las probamos en temperaturas tan extremas, ¿ok? Y nuevamente, porque el frío, la nieve, en ese caso también puede ser un factor crucial para causarte una instabilidad del enlace si está trabajando con una frecuencia licenciada, ¿ok? El segundo punto, y vamos a ver después ahí por la parte de otra característica, es que sabemos que las antenas, cuando empezamos a trabajar con frecuencias más altas, estamos reduciendo el ángulo de media potencia. ¿Qué es eso? Es que si comparo el lóbulo principal de una antena de 5 GHz con el lóbulo principal de una antena de 11 del mismo tamaño, la antena de 11 tiene un lóbulo principal más pequeño. En la práctica, ¿qué eso significa? Que en un lóbulo más pequeño, el lóbulo principal más pequeño, quizá voy a tardar un poco más para alinearlas, pero cuando alinearlas no pueden desalinear por el viento, por el similar de la torre, ni nada. Y aquí viene una segunda prueba que llamamos de una prueba de vibración, que es donde fijamos la antena en masa como se fuera y simulamos la vibración en los 3 vectores, ¿no? Horizontal, vertical y en la diagonal, ¿ok? Oye, Lucas, pero ¿cuál es el propósito, ¿no? De eso? Y aquí hay, si vamos a ver, un tipo de vibración. En ese caso, la vibración es hecha manual, ¿no? Por eso seguro podría pasar en cualquier escenario donde hay una antena que está ahí vibrando, ¿no? En la torre, y eso significa que para un enlace de alta frecuencia, cualquier vibración te va a salir del lóbulo principal. O sea, si no seguida mi lóbulo principal es más pequeño, significa que cualquier cambio de ángulo, sea de 1 grado o milímetros incluso, ya te va a salir del lóbulo principal, ya te baja la capacidad y ya te tiene más instabilidad, ¿ok? Por eso que la prueba de vibración que hacemos en las antenas es importante, porque cuando hacemos la simulación vamos a garantizar que la antena esté fija en su lóbulo principal y no caiga en lóbulos secundarios o zona nula. Como ya hemos visto ahí por certificaciones de Alicón, entre el lóbulo principal y el lóbulo secundario siempre hay una zona nula. Es decir, si estoy en el lóbulo principal y empiezo a moverme a la derecha o a la izquierda, voy a una zona nula que prácticamente no tengo señal, ¿ok? Por eso que vibración es un punto muy importante y ni la antena ni la torre pueden moverse, ¿ok? Por eso que aquí creo que hay un otro punto que es la parte del soporte que tiene que ser algo muy robusto en ese sentido, ¿ok? Adelante, y tiene bastante que ver, ¿no? Con lo que hablamos, que es la parte de soporte y de vibración, que es las capacidades que la antena tiene que sobrevivir al viento. Y aquí sí, de hecho, eso se aplica bastante en México, ¿no? Por los huracanes, lo que veo ahí por las redes de mucha gente que habla que hay vientos muy fuertes. Como prueba, Aelecon hace una simulación y tiene que pasar en la prueba de 200 kilómetros por hora como viento de sobrevivencia. ¿Qué es el viento de sobrevivencia? El viento de sobrevivir que decimos es el viento máximo que la antena tiene que estar fija en la torre, ¿ok? Para eso simulamos o ponemos ahí sacos de arena en su reflector, sacamos el radón, ponemos ahí 345 kilos de sacos de arena y simulamos porque ese peso significa los 200 kilómetros por hora y la antena tiene que estar fija en la torre, ¿ok? ¿Por qué decimos sobrevivencia? Porque después de eso ya no es más necesario garantizar que esté fija, porque ya muchas veces la torre con ese viento cae, pero la antena no. O sea, la torre se va al piso, pero la antena se siguió fija en la torre, porque ahí ya son vientos muy más fuertes. Pero como si brindamos una sobrevivencia de 200 kilómetros por hora, hacemos un soporte bastante robusto. Y el segundo viento que tenemos que asegurar, y aquí sí decimos un viento de funcionamiento, es un viento de carga de 110 kilómetros por hora, y aquí sí
Si tú tienes una LG-CON instalada, sea microondas de 11 gigas o la frecuencia libre, y tiene un viento aproximado de 110 kilómetros por hora, la antena tiene que estar trabajando normalmente. Es decir, que no puede desalinear, o sea, no puede desalinear con el viento en 110 kilómetros por hora, tiene que estar funcionando con la misma señal, la misma capacidad y la misma estabilidad. ¿Ok? Por eso que uno es el viento de funcionamiento, que la antena trabajará normal, y la otra de sobrevivencia, que estará aquí en la torre, ya por una cuestión de seguridad, ¿no? Para que la antena no caiga de la torre. Por ejemplo, si hay alguien por debajo o alguien haciendo mantenimiento, la antena tiene que estar fija. Pero cuando hablamos de la práctica del día a día, de lo que tiene que funcionar, son vientos de hasta 110 kilómetros por hora y la antena estará fija. Y no, nuevamente eso tiene que ver, claro, por 11 gigas, porque su lóbulo principal es más pequeño, así que cualquier viento o vibración puede ocasionar algún tipo de desalineamiento, y al final eso te reduce la calidad de señal, la capacidad y la estabilidad. ¿Ok? Otro punto, claro, la parte de lluvia y humedad, que son factores externos. Las antenas son puestas en cámaras que simulan la lluvia por diversos vectores, ¿no? Por debajo, desde arriba, por la frente, por al costado y por humedad. Y al final tenemos que saber que la antena no estará con agua en su interior. O si tiene agua en su interior, que el agua va a salir por los huecos de drenaje. ¿Ok? Si miramos el feeder de la antena, vemos que hay huecos de drenaje por detrás, que es donde la agua que se condensa internamente va a salir, y por el radomo, por el reflector, siempre hay un espacio entre el radome y el reflector, que es donde el agua va a salir en caso que entre el agua. ¿Okay? No es que son 100% aisladas contra el agua, pero que sí, si el agua se condensa, tienen por dónde salir, porque el propio aire tiene humedad, pero a veces lo que pasa con la temperatura externa es que el agua se condensa y tiene que salir por algún lugar, pues, y aquí tiene la prueba de eso. Y también la prueba de salinidad, por saber, Brasil, México, muchos países de Latinoamérica son países con bastante playas, ¿no? Tenemos que garantizar que el sal del mar, o la salinidad, un aire más salino, no va a interferir en principalmente la parte de los mounting hardware, del soporte, ¿no? Tornillos, los elementos de fijación, eso no puede dañar con el tiempo. Y aquí entonces ponemos las antenas a prueba, ¿no? Las dejamos por un par de días, un par de semanas en realidad, en una cámara que simula el aire más salino, y al final incluso hacemos ahí unos riesgos, no sé si se dice así, para saber qué tanto el aire salino adentró la antena, ¿no? Qué tanto se interfirió en la antena, en su pintura principalmente, y en el material del reflector. ¿Ok? Otro punto importante, claro, radiación UV. El radomo, que es una tapa plástica, puede sufrir con UV, así que también de igual forma ponemos las antenas en cámaras donde se simula ese tipo de radiación, para probar principalmente la parte plástica, ¿no? El radomo, lente, subreflector, la parte del dipolo, conectores, todo eso esté bien asegurado. ¿Ok? Pues básicamente la idea ahí de la parte principal es decir cómo preparamos las antenas para trabajar en varias frecuencias, pero entender que los conceptos de calidad se aplican aún más en enlaces licenciados, porque son más propicios y más sensibles. Sí te brinda más capacidad, pero a un costo más alto. ¿Ok? Radios y antenas en frecuencias licenciadas tienen sí un costo más alto, pero ¿por qué te brindan eso? Aquí ahora te voy a traer un poco de otras pruebas que se hacen, que no acostumbramos mostrarlas en 5 GHz, porque es algo un poco más, por decir, liberal, pero cuando comparamos antenas licenciadas, creo que son puntos más importantes que proveedores y las grandes operadoras también siempre comparan con respecto a la performance de la antena. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos puntos entonces que hacemos las pruebas y que sí deben ser analizados? Por ejemplo, cuando comparamos una ALG-CON
con algún otro fabricante si estoy utilizando o si quiero empezar a trabajar con la frecuencia de 11 gigas. El primer punto, claro, su propio patrón de radiación en vertical y horizontal. Para las antenas 11 gigas, cuando las enviamos a Anatel, que es el órgano ese de Brasil, hacemos la primera prueba con el patrón de radiación. ¿Y qué es cómo se hace la prueba del patrón de radiación de 11 gigas? Pues yo vengo con mi antena a LG-CON, como la foto anterior, la pongo en el mástil y en 1 kilómetro de ahí hay una antena, que es una antena estándar del gobierno de Anatel, que hace o empieza a hacer el giro de la antena horizontal y vertical para escanear el patrón de radiación de la antena ALG-CON. Y lo hacemos eso en 3 frecuencias, ¿no? O sea, si la antena es 11 gigas, me está trabajando desde el 10 gigas hasta el 11.7. Y lo que hace Anatel como prueba es la prueba en 10 gigas, o sea, el patrón de radiación en 10 gigas, en 10.85 y en 11.7, ¿ok? Tenemos que garantizar que si el proveedor, por opción de él, quiere utilizar una frecuencia más baja, empezando en el 10 hasta el 11.7, tienen que asegurar que la antena tiene capacidad, tiene un patrón de radiación conforme estamos simulando o estamos informando. Ok, nuevamente, porque lo que puede pasar aquí, en el diagrama horizontal, donde tengo el lóbulo principal, fíjense cómo es chiquito. Si tengo cualquier variación que no esté en el lóbulo principal, eso al final significa una masa que no estará de acuerdo. Puede ser el radio más robusto, el mejor y más caro del mercado. Si la antena tiene algo que no está conforme con su patrón de radiación, ahí ya no te performa bien, y al final, claro, te va a generar algún tipo de dolor de cabeza, ¿no? Porque no se puede alinear, porque te brinda estabilidad o porque no tiene capacidad suficiente, ¿ok? Así que el patrón de radiación, más que de 5 gigas, tenemos que tener mucho cuidado cuando elegimos antenas en esa frecuencia, ¿ok? Y aquí hay la prueba, ¿no? De lo que les comentaba con respecto a reducir el ángulo o el lóbulo principal. Con el escaneo del patrón de radiación, vemos que cuanto más alta la frecuencia, menor es el ángulo de media potencia, o sea, menor es el lóbulo principal. Cuando hicimos la prueba de la antena en 10 gigas, tenía un ángulo de 3.44 grados. Subimos del 10 para el 11.7, ahí ya fuimos a un ángulo de 2.67, o sea, casi que en 1 grado, ¿no? Y 1 grado, imagínate, si utilizo una masa de 50 kilómetros, son como que cientos de metros, ¿no? 1 grado significa bastante al final con la línea. O sea, eso para entender que de hecho, se compara una antena de 5 gigas, imagínate, el lóbulo principal va a ser muy más alto, o sea, más fácil de alinear y menos propicio a instabilidad o a sufrir con factores externos. Por eso que siempre tenemos que tener cuidado y mucha atención y profesionalismo cuando utilizamos frecuencias de 11 gigas para saber alinearlas, saber quizá que van a tardar un poco más, pero que cuando estén 100% tengo total seguridad que estarán funcionando siempre, que tiene su lóbulo principal 2.67 grados bien alineados con el otro, ¿ok? Otra característica que se puede ver, que obviamente son características de radiofrecuencia, ¿no? Que no son específicas para el 11, pero radiofrecuencia, es que la ganancia también va a subir. Siempre cuando subo la frecuencia de la antena, subo también la ganancia. Y aquí es como que una quiebra del paradigma, porque mucha gente entiende que la ganancia de la antena es un valor fijo, pero no. La verdad es que es un valor como que constante o uniforme, pero no es fijo. Si yo subí mi antena y configuré el radio para trabajar en 10 gigas, la antena tiene una ganancia de 33. Si quiero utilizar un canal de 11.7, ya me sube para casi 35. O sea, no es que la antena está ahí jugando contigo, no. Es porque la onda, la radiofrecuencia, tiene esa característica de subir frecuencia, sube también la ganancia.
¿ok? Un concepto también importante para algún tipo de aplicación. Adelante, y aquí creo que es uno de los secretos del 11 giga, que nuevamente no comentamos mucho de eso cuando hablamos de enlaces punto a punto de frecuencias libres, pero creo que es un factor importante en comparación, y yo sé porque Alejecon también trabaja con grandes operadores, y aquí viene uno de los principales puntos de como que cumplir con los requisitos, es el XPD, ¿ok? Que sería, la verdad, cuánto la polarización, por ejemplo, horizontal de una antena recibe de la vertical de la otra, o cuánto la vertical de una antena recibe de la horizontal de la otra, ¿ok? Decimos el cross-pole isolation, ¿no? O sea, ¿cómo se hace la prueba? Yo volví ahí por Anatel de Brasil, subí la antena en el mástil, lo que hago en mi antena es girarla 45 grados, ¿ok? Y la otra antena, la antena estándar de la Anatel, la gira en menos 45 grados, en el ángulo opuesto. Ahí tengo la comparación que tanto una polaridad o una polarización escucha de la otra, ¿ok? Obviamente, lo que no quiero hacer es escuchar, no hay por qué una vertical escuchar la horizontal de la otra, no. Vertical se comunica con vertical, horizontal se comunica con horizontal. ¿Y por qué estamos hablando del 11 giga? Significa que si yo recibo en mi vertical algo que viene de horizontal, eso me va a interferir más. Los gráficos que vemos aquí justamente hablan de eso, ¿no? El padrón, o como que la clase que decimos por Anatel, el mínimo de XPD es la línea esa roja, ¿ok? Alejecon logra un valor muy más abajo de eso. ¿Y cuáles son esos números? Si vemos en la tabla, por ejemplo, valores nominales, que es la región de polarización, en 10 giga estoy reyectando 41 dB, en 10.8 54 y 11.7 36. Eso es que tanto una polaridad reyecta de la otra, no escucha, como que ignora de la otra, ¿ok? Ese es el XPD y tiene que ser el más alto posible en el sentido de no escuchar una interferencia que viene de otra polaridad, ¿ok? O sea, nuevamente son pruebas que se hacen en un laboratorio y que van en la práctica a brindarte más seguridad cuando estás alineando, cuando estás utilizando o en el campo con tus antenas, ¿ok? Hay por norma, por lo menos brasileña, que cuando probamos de una frecuencia para la otra, no puede tener una variación de más de 1 dB en gain. O sea, el gain de una antena no puede ser 1 dB más o menos que la frecuencia anterior, y del 10.8 no puede ser 1 dB más o menos que la otra. ¿Okay? En ese caso, obviamente, se hizo una adaptación para poder encontrar los valores que estén de acuerdo con los estándares. ¿Ok? Aquí, el VSWR ya es algo más común, ya hemos hablado en otros webinars, y también se aplica para microondas, que tiene que ver qué tanto de potencia la antena refleja en el transmisor. O sea, ¿qué es el transmisor en ese caso? Es el radio. O sea, VSWR se puede definir como un indicador de la cantidad de señal reflejada de regreso al transmisor, al radio, en el circuito de RF. Voy a mi radio, configuro para una potencia de 25 dB. Por temas naturales, la antena no puede enviar todos los 25, pero intenta enviar al máximo que puede. El VSWR nos dice que tanto la antena refleja de ese valor, de esa potencia. ¿Okay? Y aquí nuevamente, claro que hay patrones que tenemos que cumplir. En el caso es la línea roja, y toda la frecuencia desde el 10 hasta el 11.7 tiene que estar por debajo de esa línea. ¿Ok? El VSWR no puede ser más alto que menos 10 dB. ¿Ok? Y eso, claro que tiene que hacer la prueba desde el principio 10 hasta el 11.7. ¿Ok? Aquí ya un término un poco más común, ya hemos visto, pero que también se aplica en 11 giga. ¿Ok?
Pues eso por la parte un poco más técnica de pruebas y entender un poco más la importancia de una antena de calidad, aún más en enlaces licenciados, para que sepan que Alecon, claro, tiene ese tipo de antena. Muy comunes verlas para radios como lo de Mimosa, el B11, y lo de Ubiquiti, el Airfiber, pero claro que siempre hay nuevos fabricantes que vienen con nuevos radios con más capacidad y también con nuevas tecnologías, ¿ok? Un overview rápido del portafolio. Las 11 GB de Alecon están disponibles desde el 30 dBi hasta el 39. Y fíjense como aquí sí se ve bien la característica de una antena pequeña con más ganancia. Porque cuando hablamos de la antena de un pie para 5 GHz, tiene solo 25 dBi. Si hablamos la misma antena de un pie en 11 GB, tiene 30 dBi, o sea, 5 dBi más que una antena de frecuencia libre. Por eso, subimos frecuencia, también subimos ganancia, ¿ok? Otro aspecto que podemos ver aquí en la práctica por la parte de la antena. Vamos ya a tener ahí un par de casos de éxito y entender un poco más las aplicaciones en el campo, pero saber también que porque hablamos de enlaces de frecuencia licenciada y por todas las características que vimos, vamos a recomendar enlaces de 11 giga para distancias siempre más cortas, ¿ok? Hay, claro, casos de casi 100 kilómetros con 11 giga, pero no son exactamente recomendables porque pueden ser que no sean tan confiables en el sentido de instabilidad, ya que es algo tan largo. O sea, si tú tienes 90 kilómetros de enlace, son 90 kilómetros que tú puedes tener, por ejemplo, una lluvia. O sea, hay mucha probabilidad de que alguna vez tú tengas lluvia y eso te va a interferir, ¿no? Porque la distancia es simplemente grande, ¿no? Por eso que con la parte de sugerencia, vamos a recomendar enlaces más cortos con antenas de mayor ganancia, ¿ok? Ya algo un poco más en la práctica en temas de sugerencia. Aquí pues un cálculo rápido, ¿no? Si tenemos un enlace de 10-900 en una distancia de 25 kilómetros, vamos a sugerir antenas de 37 dBi. Oye, Lucas, pero 37 no es un valor alto para la distancia. Puede ser si estamos hablando de frecuencia libre, pero una otra sugerencia es que el nivel de señal, cuando hablamos de 11 GB, tiene siempre que tener una margen de seguridad más alta. Es decir, cuando hago la simulación, sea por el archivo S, por el archivo de Cambium, de Mimosa, de Microtik, cualquier que sea el archivo, que hago una simulación de enlace, el valor que tengo de señal, que es un valor previsto, tiene que ser mejor en la simulación con una margen de seguridad más alta que los valores que estaba acostumbrado a practicar en la frecuencia libre, justamente porque son más sensibles y cualquier mala alineación o cualquier vibración de la torre, cualquier factor externo, te va a interferir directamente en la señal. Que fíjense como todo lo que hemos visto de la antena que ponemos a prueba es porque justamente te impactan directamente en la calidad de tu enlace. ¿Ok? No son pruebas que hicimos aleatoriamente, no. Son pruebas que hacemos porque sabemos que son factores o cosas que pasan en el día a día de los proveedores. ¿Ok? Por la parte de soporte, pueden mirar después de ahí con más calma por la página web, pero saber que los soportes también ya vienen con herramientas o con tornillos específicos para cada alineamiento. O sea, para azimut y para los up-tip y down-tip, para buscar poder proporcionar un ajuste fino y milimétrico de cada tipo de antena. ¿Ok? Ahora entonces ya finalizando, tengo 3 casos bastante rápidos y ahí ya vamos con los invitados especiales. Son casos aquí creo que de largas distancias, pero también de bastante throughput, ¿ok? El primer punto es un caso ahí de México ya, que es un enlace de 11 GB con B11 en 93 kilómetros. O sea, como les comentaba, no es exactamente sugerible, pero sabemos que a los proveedores les gusta probar los productos al límite, ¿no? Y al final, pues, qué bueno que ha funcionado. 93 kilómetros con un throughput de 500 megas es un enlace bastante sólido, ¿no? Obviamente el B11 también te permite utilizar 2 canales, en ese caso fueron 2 canales de 80 megas, pero porque es una frecuencia licenciada,
es muy más fácil encontrar 2 canales de 80 MHz libre en 11 gigas que en 5, ¿no? Así que totalmente fue algo que funcionó. Si uno me llamara por WhatsApp o por teléfono y me preguntara si se podría hacer, yo iba a decir que no, pero ahora ya tenemos la prueba, sí es posible, pero claro, hay que checar si hay el line of sight, la línea de vista está libre, si la antena está bien alineada, si la potencia está de acuerdo, todo eso hay que tener cuidados adicionales para que tengas por lo menos una estabilidad de capacidad y estabilidad, claro, de señal, ¿ok? Pero ya aquí un caso bastante interesante de un cliente, un proveedor ahí de México, y como siempre pedimos ahí un print screen de la pantalla de la performance, ¿no? Como que una prueba que sí está funcionando. Adelante, aquí también un caso con el B11, una distancia un poco más viable, ¿no? Que son 20 kilómetros y un throughput genial, ¿no? O sea, básicamente la capacidad máxima del radio, que es 1.4 giga, en 20 kilómetros con el B11 de Mimosa, ¿ok? Nuevamente se puede hacer. Aquí creo que es el principal motivo de por qué la gente busca enlaces licenciados, ¿no? Porque tienen la necesidad de mucha capacidad y pues obviamente serán enlaces un poco más cortos, pero la frecuencia licenciada tiene ahí un apelo bastante alto, ¿no? De capacidad, pero principalmente de algo estable y quizás de un return of investment también no tan lejos, ¿no? Porque sí se paga dependiendo del tipo de tu escenario, ¿ok? Y el último punto, creo que ese es por Argentina, no me acuerdo, pero fíjense la foto, ¿no? Tenía 4 antenas a LGCON de un lado y obviamente 4 en la otra torre. Era un enlace de más o menos 33 kilómetros y el cliente nos dijo que puede pasar 4 gigas. ¿Cómo? Pues 4 dividido por 4 enlaces tiene al final 1 giga para cada antena de LGCON. Ya que en ese caso no se utilizó una OMT ni nada para el B11, lo que hizo fue tener 4 enlaces, uno por debajo del otro, para tener como un enlace total que sumaba una capacidad de 4 gigas, o sea, un caso bastante interesante. Y aunque uno nos pregunte, oye, Lucas, pero una antena no interfiere en la otra, pues aquí básicamente está la respuesta, ¿no? ¿Por qué tiene ángulos tan pequeños del lóbulo principal? Lo que pasa es que muchas veces el propio patrón de radiación ya está como que inmune a la interferencia de antenas que están muy próximas a la tuya o incluso en otras torres, ¿ok? Pero saber que eso sí es posible. En ese caso, él tenía, claro, una demanda de capacidad que no es muy usual, ¿no? O sea, muy alta, pero sí él pudo concretizar el proyecto con frecuencias licenciadas y un radio de Mimosa, pues. Pero básicamente entender sí, hubo una inversión un poco más alta, pero la capacidad que él logró fue simplemente genial, ¿ok? Pero para escuchar un poco más, entonces, creo que podemos llamar a los invitados, ¿no? Para que nos cuenten un poco de qué tal fue la experiencia con la marca, decirnos cuáles fueron los desafíos, ¿no? Los líos y cómo pudieron cubrir los desafíos del proyecto y cómo el ECON y Microtik México les apoyaron con los desafíos, ¿no? Los puntos principales del proyecto. Sí, Lucas, primero nos apoyará el ingeniero Ricardo López. Ricardo, ¿me podría apoyar compartiendo, por favor? Hola, buenos días. Buenas, ¿qué tal? Bueno, su servidor David López, Ricardo López. Bueno, en el caso de éxito mío, por ahí le mandé a Erika las diapositivas, no sé si las tiene ella o las pongo yo. No sé qué es lo que se hace. ¿Las puede poner usted? Dame un segundo. ¿Cómo la pongo? Permítame un minuto, no. No sabía que había que subirla ahí. Erika, no tengo el archivo, o si me lo mandaste, me harías favor de mandármelo o de subirlo.
Ahí lo vi. Y se lo reenvío, David, Ya lo descargué. Ricardo. Nada más que me abra. Sí. No puedo compartir pantalla. No tengo el privilegio. Ricardo López. Un segundo, Ricardo, ya lo vamos a habilitar. Ricardo López. Pero está como Mario Hernández, Ricardo. A ver, quitar Ricardo. Ricardo López. Listo, ya tiene el acceso, Ricardo. Listo ahí, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ya. Ok. Bueno, su servidor se encuentra en el estado de Oaxaca. Sabemos, como bien lo estaban diciendo ahorita en la ponencia, pues bueno, es muy bueno 11 GHz, pero tiene un pequeño detalle. En México no es legal. Entonces, por razones propias de la empresa, pues no digo la ubicación, solamente estamos en el estado de Oaxaca. Y tenemos un enlace que, bueno, acá pueden ver claro, acá está la LG y bueno, arriba tenemos también otra antena y otra marca. Con un excelente desempeño en la parte de ahí. Acá tengo curiosamente ayer tuvimos que usar al tope el enlace y como pueden ver, le pegamos al giga. En momentos sí tenemos ahí un poquito arriba de un giga, como 1001, ponle tú, pero generalmente sí estamos trabajando sobre los 900 megas. Tenemos de hecho un bonding, ahí lo pueden ver, son 11 GHz los que tenemos ahí. Nada más tenemos el pequeño detalle que tenemos un cuello de botella sobre lo que ahí tenemos Fiber 11. Y el detalle de Fiber 11, pues es que justamente no tiene el mismo rendimiento que de las de 11 con las ALG. Pero sí tenemos en capacidad 2 GB en el enlace a través del bonding. Bueno, aquí lo ven, 1108 megas. De hecho, se ve abajo, no lo había visto, pero sí nos da un muy buen rendimiento con estos niveles de señal. Casualmente, el día que tomé las capturas, teníamos estos niveles de señal. Y lo que iba a comentar con respecto a 11 GHz es que hay que considerar una ventana bastante amplia en el margen de atenuación, porque viento, lluvia y otros factores sí le pegan y le pegan bastante. Hemos tenido lluvias torrenciales y pese a que es 11 GHz, no se nos va. O sea, sí nos baja mucho el rendimiento, se nos va a 300, ponle, pero es capaz de sostener el enlace. Solamente una vez se nos ha muerto. Pero sí aportando a esa parte que comentaba el ingeniero, sí es necesario considerar para un enlace de alta capacidad y de gran distancia un margen de atenuación de al menos más menos 10. Porque sí, ahorita está acá en 55, pero normalmente lo tenemos en menos 45 aproximadamente. Y sí nos levanta ahí en 900, no me acuerdo cómo se llama esta parte, lo del MAC, el pH, bueno, el pi ahí está en 1300, pero el MAC TX sí nos levanta a los 900 y algo. A veces es variable. En caso específico mío, yo he preferido no tener una configuración de mayor carga sobre un lado, lo tengo totalmente automático. No he tenido la necesidad de moverlo y como pueden ver, bueno, son 50 kilómetros. Anteriormente lo teníamos a 70, con las mismos, con la misma calidad en el enlace, no se nos moría. Aportando igual a lo mismo, en el caso de las antenas ALG sí manejan un muy buen frente-espalda. El hecho de verlo acá justamente en este analizador es porque en esa misma torre tenemos las Fiber 11. Sí existe una separación no tan grande, como pueden ver, está la Radio Waves y encima está la Fiber 11, la primera Fiber 11, después está un Radomo y enseguida está otra Fiber 11, ni las huelen, ni siquiera se dan cuenta de que están en dado caso pisando alguna frecuencia. Entonces, lo hemos tenido muy, bueno,
más de un año trabajando, de hecho apenas pusimos el bonding para poder mover otro giga. Pero sí es una excelente opción contra tirar fibra, y más en lugares donde es muy difícil. En el estado de Oaxaca tenemos el gran problema de los comuneros, que los comuneros son muy complicados. Si tú vas por fibra en carretera, te aseguro que se te va a acercar un comunero y te va a decir que le tienes que dejar 2 millones de pesos a la comunidad, o les tienes que poner una cancha, o cantidad de cosas que nos han dicho. Entonces optamos por mover por ahí. Y hasta la fecha un excelente desempeño. De hecho, esta antena es un poco, es de 2 dB más menor que la de arriba, y el rendimiento es exactamente igual. Igual los niveles de señal son exactamente los mismos. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran que aporte. No, te iba a preguntar qué tan fácil fue alinearlas, o sea, fue algo que se tardó, qué tal fue la experiencia. Son altamente directivas. Al ser 11 GHz sí es muy complicado. La alineación se llevó aproximadamente unas 2 o 3 horas. Es cansado al lado de torre, por lo mismo que pues están ahí subidos. La antena, una cosa muy importante, es muy ligera, extremadamente ligera. La de la otra marca es muy pesada. Por eso se tuvo que poner torre TZ 45, porque sí era demasiado el peso ya que tenía la torre, entonces se optó por una torre de mayor calibre. Y vaya, el alinearla es relativamente sencillo, considerando que es altamente directiva. Un medio giro de tuerca es que te suba 6 dB. Entonces sí es demasiado fino, y recomendado hacerlo sin viento, porque el viento sí te truena completamente. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Las tenemos por fibra. Otra cosa, como tal el módulo de fibra, es lo mismo prácticamente con el cable, pero pues digo, tienes inmunidad a muchas cosas con el módulo de fibra. Lo tenemos con la fibra, en ambos puntos. De hecho, los 4 enlaces, porque bueno, los 2 enlaces aparte. Este es el otro, pero el otro es de otra marca. ¿Algo más? ¿Tengan duda? Perfecto. No sé qué decir. No, muchas gracias, Ricardo, por apoyarnos con su caso de éxito. Vamos a presentar el siguiente. siguiente. Ok, nada más comentario. Esta está en un cerro que tardas 3 horas en subir. Entonces, es muy buen enlace, pero sí lleva su chiste. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Ricardo. Qué valioso testimonio. Te felicito. Y a No, seguir pues, trabajando en desde la el reducción de de la brecha, ¿no? de la brecha digital, así es. No, Felicidades. te agradezco también, Ricardo, por la experiencia y pues nos ponemos a disposición, ¿no? Para seguir apoyando con tus proyectos. Muchísimas gracias. Fíjate, Ricardo, creo que hay una pregunta aquí por el Zoom, pero tú ya básicamente ya la contestó, ¿no? Con respecto a problemas para encontrar el lóbulo frontal, que nos dijiste que sí, se tardó un poco al final, pero tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Sí, claro, es altamente directiva. Sí debes de tener al menos una brújula y una idea de para dónde le tienes que pegar. Ya, no, perfecto. Y Javier nos pregunta con respecto al precio de la licencia, pues quizá pueden hablar después por privado, porque me imagino, por lo menos en Brasil depende bastante, ¿no? De la licencia, cada país tiene sus propios valores y depende de la frecuencia y de disponibilidad. No existe Disculpen, Ricardo, que lo moleste, pero es que un tema de la del tiempo, ¿no? Ya se nos viene, pero no quiero decir con esto que los invito en el grupo de WhatsApp, y por acá voy a poner la sala de consultas de ALGCOM, y ahí si quieren podemos, todas las personas que quieran seguir preguntas, lo podemos atender por allí. ¿Qué les parece? Les comparto por aquí, por el chat y por el y por el WhatsApp, el link de la sala de consultas para que puedan conectarse también por allí. Ya, perfecto. Sí, y ahí vemos el siguiente caso de éxito. Los invitamos, exactamente.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Pues, ¿qué tal? Hola Mario, vamos a ver en la sala de consultas su caso de éxito, por favor. ¿Está bien? Gracias. Gracias, Mario, por la comprensión. Bueno, así son este evento cuando tenemos tan poquito tiempo. Agradezco, Lucas, la exposición. Como siempre, muy agradecido de parte de Microteam México y de todos los que se están conectando. Maravillosa la exposición, maravillosa, Ricardo, tu posición. También, Mario, gracias por compartir tu caso de éxito y los invitamos a que se conecten a la sala de consultas y seguimos adelante con las siguientes exposiciones. Muchas Perfecto, gracias. les encuentro allá. Un gusto y muchas Sí. gracias a todos. Gracias.